Yonoe Cárdenas, coordinadora técnica de la Hub de Psicología. Hola, soy Abel Navajas, CEO de Afor Health México. Hablar de salud mental en los colaboradores es traer una realidad que afecta a más de 15 millones de mexicanos. Es decir, no podemos dejar de lado ya como parte de las acciones contundentes dentro de las organizaciones tener estrategias consistentes sobre salud mental. Es decir, nosotros tenemos ya una herencia reciente de 3 años aproximadamente para acá, previo a la pandemia, donde se ha regulado en materia de prevención de riesgos psicosociales a través de la NOM 035. Sin embargo, la pandemia nos dejó ver que esto era insuficiente, que tenemos que seguir poniendo al centro al trabajador lo que le duele, lo que le afecta y aquellas cosas en las que tenemos que ser responsables como organización. Es decir, la organización representa un sector de la sociedad, uno de los sectores más importantes. Las organizaciones podemos co-crear espacios saludables porque no tenemos infraestructura a nivel nacional en materia de salud pública. Entonces creo que una buena estrategia sería poder orientar desde las organizaciones, sensibilizar desde las organizaciones, el poder hablar de cómo nos sentimos emocionalmente. Según un informe de KPMG que toma datos de la Organización Mundial de la Salud, de la OMS, por cada dólar que se invierte en salud mental de los colaboradores, hay un beneficio directo de $4. Al final, aumentamos la productividad, se reducen las bajas laborales y genera multitud de beneficios en la organización. Genera inclusión en todos los sentidos, no solo de género, sino también social. Reduce el estrés, reduce la ansiedad. Hoy en día, si hiciésemos una búsqueda de diferentes problemas de salud mental en Google, veríamos que la ansiedad es el dato o una de las mayores búsquedas que existen. Al final, tenemos que gestionar y tenemos que crear organizaciones de humanos para los humanos. Lo que hoy día tenemos que hacer como consultores expertos, todos los que nos dediquemos en materia de salud mental en el trabajo, tiene que ver con estrategia. Es decir, nosotros hemos visto muy buenas intenciones en el medio de decir vamos a llevar recursos de salud, digamos como salud generalizada o salud integral de bienestar, pero cuando hablamos en materia de salud mental tenemos que estar muy claros que es una línea que requiere atención muy especializada, porque estamos hablando de problemáticas que son muy serias. Por ejemplo, el incremento del índice de ideación suicida y la consumación del mismo. Es decir, esto no lo podemos dejar en manos de personas que no tengan la formación especializada para atender este tipo de situaciones. Entonces, a nivel organizacional tenemos que pensar que la estrategia que surja desde una consultora que se dedique a esto tiene que alinearse también con la estrategia misma de la organización. Es decir, no podemos vender parches y decirte mi paquete cubre todas tus necesidades porque no está hecho a modo. Las organizaciones son como personas, son entes vivos, son entes que tienen la necesidad de ser escuchados de una manera muy específica para que les puedas generar una propuesta. Entonces nosotros trabajamos desde Afor Health como esa escucha, como escucharías a una persona, escuchas a una organización, te instalas en su estrategia y le brindas los recursos profesionales que nos apoyamos y nos auxiliamos en la tecnología. Sin embargo, no sustituimos jamás una atención psicológica por una cuestión tecnológica que despersonalice, porque justo lo que queremos es generar adherencia con el usuario para poder impactar realmente en la salud de manera seria. La infoxicación no es otra cosa que el exceso de información. Vivimos en una era donde hay muchas fuentes de información, donde no solo aprendes por lo que te enseñan en la familia o en el ámbito laboral o en el colegio, sino que o lo que podías leer en la prensa, que eran los canales habituales. Hoy en día tenemos acceso a un gran mundo de información que no está filtrado, que es excesivo. Y además, en nuestro uso diario, la incorporación del móvil en nuestras vidas hace que estemos hiperconectados. Entonces, la hiperconectividad aumenta la situación de exceso de información y entonces hace que tengamos que hacer una correcta o mejor gestión de ese uso de la información.
Al final, las organizaciones, como responsables subsidiarios de los colaboradores y de nosotros mismos, tienen que ayudar a las personas y darle herramientas para que puedan gestionar la información. Las organizaciones también son grandes fuentes de información. Entonces, hay que buscar maneras eficientes para que los colaboradores puedan recibirla y puedan gestionarla. Vivimos en un mundo donde las organizaciones son empresas de comunicación, tanto de comunicación externa como de comunicación interna. Y el gran reto hoy en día es que las organizaciones entiendan cómo hacer una comunicación interna de manera eficiente. Queda mucho por hacer, pero por lo menos somos conscientes de que tenemos un problema y que hay un problema de infosegregación en la sociedad. Y lo que hay que evitar es que este exceso de información nos genere estrés o nos genere otros problemas de salud mental que desembocan en situaciones de irritabilidad, donde nos enfadamos o nos emocionamos más rápido. Si ya tengo el problema, ¿qué propuestas me presentas? Primero hay que ser consciente de que tenemos un problema. Entonces hay que pasar por una situación de diagnóstico. Igualmente, es verdad que creo que podríamos hacer un ejercicio fácil. ¿Puedo estar un día entero sin coger el móvil y sin mirarlo? Si no, y supongo que la gran mayoría de las personas dirían, uy, me costaría mucho, vemos que muy probablemente tengamos un problema de infosegregación. ¿Cómo lo gestionaríamos? Pues lo que tendremos que hacer es darnos pausas. O sea, tomarnos tiempo para nosotros mismos, hacer una desconexión digital, llevar ciertos comportamientos que estamos haciendo hoy en día a través de redes sociales al físico. Estamos en la era del digital, la era donde debemos aprender a gestionar interacciones físicas y digitales. No volver a hace 20 años, pero tampoco volver a hace 2 años, en época de pandemia. Al final, queda con amigos para tomar un café y habla con amigos a través de Instagram, Facebook o WhatsApp. Gestiónalo. No pienses que solo hay una forma y una sola forma. Tenemos que aprender a equilibrar los tiempos. En una sociedad donde los tiempos son cruciales, donde pasamos mucho tiempo después de la pandemia, ya regresamos al tráfico, las horas de traslado a nuestros centros de trabajo y hacia otras actividades, pues vuelven a tomar cierta presencialidad. ¿Qué tenemos que hacer? Para mí es crucial que podamos dividir nuestro día a día y darle tiempo a las cosas importantes, las que nos nutren el alma, las que nos nutren nuestro día a día y los que nos van cargando como de afecto, de bienestar en términos generales. Entonces, pasar tiempo con la familia. Si la familia para ti es primordial, pasa tiempo con tu familia. Si lo primordial es pasar tiempo con tus amigos, busca como estos eventos sociales en los que tú puedas coincidir. Deja espacio para el trabajo, pero también aprende a desconectarte digitalmente. Es decir, en la pandemia estuvimos full time, 24/7, con todas las personas, atendiendo todos los pendientes, porque teníamos mucho miedo muchas veces de perder nuestro trabajo. Hoy tenemos que aprender a poner límites. México, lo verán en diferentes testimonios que hemos logrado como recolectar, México es uno de los países que menos límites pone y menos no sabe decir. Entonces hay que aprender a decir no a tiempo. Consulta con un especialista. La salud mental no es menos importante que la salud física. En México tenemos una cultura donde resistimos hasta que las cosas se ponen grave y poder echar en reversa los efectos negativos de las malas decisiones a veces ya no está en nuestras manos. Entonces fomentemos una cultura de la prevención. Ante el primer signo o síntoma, pues acudir a un especialista, y para eso creo que también nuestra cultura, nuestra sociedad tiene una gran, digamos, hay analfabetismo emocional, a mí me gusta llamarlo así, porque no sabemos distinguir luego nuestras emociones. Pareciera que solo tenemos enojo, tristeza y felicidad, y la felicidad pareciera que es la única y máxima emoción a la que tenemos que aspirar. El conjunto de emociones es tan amplio
como la gama de colores que tenemos a disposición. Entonces quiero recomendar que volvamos a conectar a lo mejor con un sentido literario, que podamos leer historias, que no necesariamente sean historias técnicas donde te digan los 10 signos con los que tú puedes identificar tu burnout, tu depresión, sino vayamos conectando con historias que se entretejen desde historias de otras personas que nos comparten. Tengo 2 recomendaciones principales en textos. Uno es el diccionario Sin Palabras, que edita la editorial Almadía, a través de un médico psiquiatra que además tiene como mucha presencia literaria, que es Jesús Ramírez Bermúdez. Por otro lado, hay otro que a mí me gusta mucho, que lo he estudiado mucho y se puede leer tanto en un sentido de inicio a fin, o lo puedes abrir de fin a inicio y la historia puede ser igual de consistente. Es otro diccionario de los sentimientos, que plantea un supuesto de un extraterrestre. Viene a entender aquí a los terrícolas y él no entiende mucho de estas emociones que nosotros expresamos. Entonces me parecen dos grandes recomendaciones como para empezar esta alfabetización emocional. ¿Qué le recomendarías a tus amigas? Y a tu hija, ¿qué le recomendarías? Bien, yo recomendaría a todas mis amigas que trabajamos arduamente en el día a día, que tenemos esta cultura de sostener a nuestras familias desde el hogar también, porque tenemos una carga importante en el hogar, tenemos una carga importante en nuestro papel hoy en la sociedad, ha cobrado otro sentido, que sigamos trabajando estos círculos, ¿no?, de apoyo entre nosotras. No vamos contra nadie, sino hay que empezar a acompañarnos y regresar a la noción de tribu. Necesitamos hacer tribu las mamás trabajadoras también. La importancia de la salud mental en las empresas. Es relevante y más en nuestros días. Es decir, ya no podemos pensar que la organización es un ente abstracto, que son las paredes y que es números que genera facturación, ingresos y nada más. Las empresas somos personas, las personas somos las que construimos la cultura organizacional, y en la medida que nosotros como personas tenemos una salud y un equilibrio, digamos, emocional, mental, la empresa también se equilibra y tiene un impacto social. Para mí pensar esto es crucial. Una persona en suma con otra persona hace una organización. La organización hace un cúmulo de una célula social, y entonces si nosotros mejoramos la salud mental de las personas como responsables dentro de las organizaciones, mejoramos también la sociedad. Nosotros ya no queremos seguir viendo temas de violencia fuera de la organización, en el traslado, ¿no? ¿Cuántas malas decisiones hemos estado viendo en los últimos tiempos, ¿no?, que tienen implicaciones legales, gente que termina encarcelada porque en una reacción donde no hubo contención termina por golpear a alguien, ¿no?, por ejemplo, o efectos donde la gente ya está muy alterada y estamos totalmente reactivos. Después de la pandemia esto se ha ido, la violencia o hacia afuera, ¿no?, el uno a uno confrontándose, o esa violencia que no se procesa hacia el exterior, se procesa al interior, y entonces hemos incrementado la necesidad y como de atentar contra nosotros. Si nosotros realmente queremos mejorar socialmente en esta materia, tenemos que hacerlo al interior de las organizaciones como aliadas. Por eso es importante. Hubo un estudio reciente que se lanzó como una encuesta para saber cómo estábamos en materia de salud mental hace no más de 2 años, o sea, ha sido como de la pandemia para acá, donde se veía que las mujeres somos más propensas a la ansiedad y a la depresión por las cargas, digamos, mentales que tenemos. Somos base de la sociedad históricamente, estamos ganando como espacio y creo que seguimos siendo un pilar fundamental psíquicamente para las familias. Es decir, la relación de los hijos con las madres sigue siendo única por mucha presencialidad de los padres. Yo quiero reconocer que ha habido un cambio de paradigma también en la presencialidad de los padres de familia en muchos casos, pero las madres seguimos siendo base. Si bien nunca podemos generalizar, siempre hay casos excepcionales en sentido positivo y negativo, pero sí seguimos siendo como esta base fundamental. En ese sentido, mantener condiciones donde las madres trabajadoras o las mujeres en términos generales, porque además un rol es el ser de madre, pero por otro lado hay mujeres que han decidido no tener hijos, pero que también tienen derecho y acceso a la seguridad y salud en su trabajo. La violencia se ha filtrado a todos los ámbitos de nuestra sociedad, y todo lo que hemos visto como en términos de en materia de violencia de género también ha llegado a las oficinas. Entonces tenemos que apoyarnos a regular, a romper con estas malas prácticas, porque venimos de una cultura donde esto se tiene totalmente normalizado y a veces no se ve el error. Tampoco se trata de satanizar, hay que reeducar a la sociedad y a los espacios. Creo que en ese sentido mantener a las mujeres con espacios que puedan tener equilibrio entre sus vidas personales y laborales
genera un mayor rendimiento y podemos seguirnos haciendo cargo de los proyectos, somos altamente creativas, podemos impactar positivamente en muchas áreas de la sociedad. Creo que es importante, como todo ser humano, tener derecho a la salud, pero en el caso de las mujeres, creo que históricamente hay una deuda en torno a la sobrecarga. Él nace hace unos años, la fundó mi socia Anabel. Ella sufrió un caso de burnout y a raíz de un caso de burnout, siendo directora de recursos humanos de RH de una gran organización europea, vio que había una necesidad y esa necesidad era la de cuidar la salud mental de los colaboradores para estar mucho más equilibrados. Nosotros tenemos una visión y esa visión es la de tener un mundo más humano, personas que viven más en armonía y en equilibrio. Y hacemos todo lo que hacemos con 3 productos sencillos, pero muy directos y muy prácticos, con este fin. Las organizaciones tienen una responsabilidad social y solidaria sobre sus colaboradores, sobre los humanos. Las organizaciones son creadas por humanos para humanos y tenemos que hacer una gestión eficiente para prevenir todos estos riesgos psicosociales que nos ayudarán a vivir en una situación mundial de mayor bienestar. ¿Algo más que quieran agregar? Yo no voy. Ay, no, empezamos. Déjame que te iba a mirar y porque parece que está preparado. Ah, vale. Listo. Bien, yo creo que es importante para poder atender un problema, tenemos que conocer a qué nos enfrentamos. Si algo carece en nuestra sociedad son de herramientas diagnósticas. De hecho, yo como experta en psicología les puedo decir que tenemos un rezago importante en materia de evaluación. Nosotros ofrecemos mucho sustento académico, técnico, años de investigación puestos al servicio de la elaboración de instrumentos hechos en la medida para indagar, para poder generar un índice de salud mental que nos permita entender cómo está cada una de las organizaciones y a partir de ahí atender. Creo que esa deuda social que tenemos puede ser atendida con instrumentos hechos a la medida. Por eso es que nosotros ponemos el énfasis en la seriedad, en la estrategia, en la tecnología, sí, pero detrás de todo esto estamos nosotros, los expertos, junto con otra serie de expertos que se unen a este sentido de construir espacios socialmente saludables. Me gustaría añadir algo y creo que es muy interesante. En el health, en la salud, tradicionalmente se ha puesto mucho foco en la intervención, en dar soluciones, cuando realmente si hiciésemos prevención y un mejor diagnóstico, no habría nada que intervenir, nada que solucionar, porque no habría problemas, seríamos personas más saludables. Y una buena herramienta de diagnóstico o autodiagnóstico, porque al final sí es verdad que hay personas o situaciones donde hay una barrera en donde no se quiere comunicar o no queremos ser conscientes que tenemos un problema en salud mental. Hay muchos tabúes y es algo que primero tenemos que hacer un ejercicio personal de decir, oye, ¿cómo estoy? Y cuando dices, pues estoy así, muchas veces lo que hacemos es ocultarlo o decir que tenemos dentista 3 veces a la semana y en verdad estamos en la terapia. O estamos poniéndonos una máscara cada vez que llegamos a nuestro puesto de trabajo todos los días. Tenemos que quitarnos esta máscara. Tenemos que ser conscientes de que hay problemas que históricamente han querido estar debajo de la superficie, pero que han estado siempre ahí y que ahora tenemos mejores herramientas para diagnosticarlo y muchos procesos para hacer la prevención a medio y largo plazo en el ámbito de la salud. No hace falta pensar en un mensaje de esperanza. Al final tenemos que ver que hay mucho trabajo hecho por especialistas, por técnicos, por psiquiatras, por psicólogos desde hace muchos años. Las herramientas están ahí. Simplemente nadie nos ha dicho, oye, esto existe y esto puede ayudar.
no ha habido ni por las aseguradoras, ni por las organizaciones, ni por los gobiernos una actitud proactiva para decir, oye, sed conscientes que esto es un problema y os damos esta solución. Hoy en día ya hay herramientas, ya tenemos las armas y solo tenemos que ir a pedirlas. Las personas adecuadas, que deben ser organizaciones y gobiernos, para ayudarnos en mejorar la situación. Para mí es muy claro y muy contundente. Es decir, no puede haber un cambio social si no empezamos por nosotros. Tenemos que regresar a lo básico. Y lo básico es, nosotros nos han hecho creer que hemos estado bien porque nuestra sociedad es una sociedad resiliente. Pero resiliencia no quiere decir que no se rompa. Hay que prevenir esa ruptura. Para mí es ese mensaje. Muy bueno. Para Plenilunea entrevistó a Alejandro Arcos.